Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, que es bioseguridad dentro de un laboratorio clínico. Es importante conocer el término bioseguridad antes de todo. Bioseguridad es un concepto amplio que implica una serie de medidas orientadas a proteger al personal que trabaja en un laboratorio, a los pacientes y al medio ambiente. Puede ser afectado como resultado de la actividad del laboratorio, dice. La bioseguridad se tiene que tener en cuenta como una doctrina de comportamiento lograda con el fin de disminuir el riesgo que tiene el personal de salud en el laboratorio al realizar sus actividades. También compromete a todas aquellas personas que de alguna manera entran en contacto en el ambiente laboratorial. Por eso es importante que el laboratorio tenga un diseño especial, ¿verdad? Para disminución de riesgos de infecciones y contaminación también. En el caso de, vamos a ver a continuación los riesgos que puede tener un personal de salud. Los laboratorios constituyen medios ambientes de trabajo especiales y tienen muchos riesgos. Pueden ser químicos, físicos y biológicos. Para lograr un buen funcionamiento del lugar, ¿verdad? Es importante establecer procedimientos estándares para el laboratorio, disponer de equipos de bioseguridad también para el profesional de salud que va a trabajar en dicho lugar, para que de esa manera se pueda efectuar un trabajo seguro dice, y con calidad requerida. Bioseguridad se desarrolla en conjunto con el personal que debe cumplir las normas y las autoridades que deben hacerlas cumplir, dice, y la dirección del laboratorio. Debe de existir un responsable de bioseguridad de cada laboratorio, quien se deberá encargar de controlar la capacitación de todas las personas que trabajen o que ingresen a los mismos, dice, y monitorear el cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes. Sí o sí, dentro de un laboratorio tiene que existir, como en cualquier otro servicio, unas normas que se tienen que acatar, unos reglamentos, gente. ¿Cuáles son los principios de bioseguridad? Algunos principios de bioseguridad que se tiene que tener en cuenta son las siguientes. Universalidad. ¿Qué significa eso? Las medidas de bioseguridad deben involucrar a todos los departamentos del laboratorio. Todo el personal, paciente y visitante debe cumplir de rutina con las normas establecidas para prevenir accidentes. Entonces, se refiere a que la bioseguridad debe comprometer no solamente al profesional de la salud, sino toda aquella persona que está cerca del profesional de la salud. También incluye pacientes o visitantes y todos ellos tienen que cumplir con las normas de bioseguridad. Uso de barreras. El Hola, uso de profe. barreras. Buenas tardes también. El uso de barreras establece el concepto de evitar exposición directa a todo tipo de muestra que potencialmente está contaminada, ¿verdad? Mediante la utilización de materiales o barreras adecuadas, esto hace que se reduzcan los accidentes en el laboratorio. El uso de barreras son los equipos de protección personal, ¿sí? Como cualquier otro profesional de la salud. Podemos utilizar tapabocas, gorros, están los guantes para manipulación de muestras. Entonces, sí o sí, antes de manipular sangre o fluido o cualquier otro tipo de muestras, guantes se tienen que utilizar, guantes especiales para el laboratorio. Porque toda la muestra se tiene que proteger
de contaminarnos a nosotros mismos y también de contaminar las muestras. Medios de eliminación de material contaminado. Se refiere a los dispositivos en los cuales nosotros después de procesar esos materiales, ¿verdad? Se tienen que eliminar, ¿verdad? Son los residuos, ¿sí? A eso es lo que llamamos medios de eliminación de material contaminado. Tienen que estar también rotulados y disponibles dentro del laboratorio. Principios de bioseguridad está también la evaluación de riesgos. Corresponde a un proceso de análisis de la probabilidad que ocurran daños, heridas o infecciones dentro del laboratorio. La evaluación de riesgos debe ser efectuada por el personal del laboratorio. El uso de equipamientos e insumos, los modelos y la contención correspondiente. Una vez que se establece el riesgo, debe ser reevaluado y revisado, dice. Nosotros vamos a ver ejemplos de accidentes que pueden ocurrir dentro del laboratorio y cuáles son los protocolos a seguir en este caso. La mayoría de los accidentes están encaminados con, dice, el carácter potencialmente peligroso, que son todas las sustancias tóxicas o infecciosas de una muestra. Puede ser un uso inadecuado de equipos de protección, errores humanos, malos hábitos del personal, incumplimiento de las normas. Accidentes dentro del laboratorio puede ser causado por lo siguiente: por agentes físicos o mecánicos. Tenemos como ejemplo las quemaduras, exposición a altas o bajas temperaturas, cortaduras por vidrios o recipientes rotos, malas instalaciones, caídas en el piso resbaloso de las muestras, riesgo de incendios, instalaciones eléctricas inadecuadas. Tenemos los agentes químicos. Agentes químicos es la exposición a productos corrosivos, tóxicos, irritantes, cancerígenos también. Muchos de ellos son cancerígenos por inhalación y también hay aquellos que causan daño en contacto con piel y mucosas, por heridas o por ingestión también en el peor de los casos. Exposición a agentes inflamables o explosivos. Y aquí es importante recalcar que hay que utilizar guantes, guantes especiales. Un poquito más, tiene que ser un poquito más duradero que el de látex. El de látex hay diferentes tipos. Tenemos el vinilo y nitrilo también, ¿sí? Que son los otros tipos de guantes que podemos utilizar dentro del laboratorio. Son un poquito más, de un grosor más grande. Aprobados para microorganismos dentro del laboratorio y estos son desechables. Estos protegen las manos. Aquí vemos en la imagen. Tipos de guantes que se utilizan, están las estériles y las de látex, la que comúnmente conocemos. Nitrilo y vinilo son las que tienen un color medio azul o celeste. Todo eso es para el laboratorio. En cuanto a las mascarillas respiratorias, la protección respiratoria es importante utilizar cuando hay procedimientos de alto riesgo. Por ejemplo, cuando se derrama material infeccioso. O, como estaba diciendo anteriormente, cuando tenemos exposición a sustancias que pueden ser cancerígenas por inhalación, entonces tenemos que utilizar sí o sí mascarillas. El tipo de mascarillas respiratorias dependerá del tipo de peligro, ¿sí? Hay mascarillas con filtro que protegen contra gases, vapores, partículas y microorganismos. Está la N95, por ejemplo. El filtro tiene que estar bien colocado, sabemos eso, ¿verdad? Las mascarillas de tipo quirúrgico también es otro tipo de mascarilla. Esas son de un solo uso. No ofrecen protección respiratoria a los trabajadores. Estas mascarillas son desechables, ¿verdad? Y se puede utilizar ante exposición a agentes biológicos nada más. Las mascarillas respiratorias.
No se tiene que utilizar estas mismas mascarillas, no utilizarlo fuera del laboratorio. Uso correcto de las mascarillas quirúrgicas. Aquí les muestro un ejemplo, una imagen. La mascarilla quirúrgica sirve como barrera de protección contra, solo si cubre la boca y la nariz, dice. Debemos de colocarnos bien las mascarillas quirúrgicas. Como dije, era de un solo uso. No se debe retirar la mascarilla para hablar. Si lo va a hacer, no toque la parte frontal de la mascarilla. Lavarse las manos de forma frecuente antes y después de colocarnos las mascarillas. Si la mascarilla se humedece o se moja, hay que cambiarla. Pasos a seguir para colocarse una mascarilla quirúrgica. Lavado de manos previo tiene que haber. Hay que verificar que no esté rota o agujereada y tiene que ser limpia nuestra mascarilla. Identificar el borde rígido de la mascarilla, porque esa es la parte que se va a poner por encima de la nariz. Considerando los distintos modelos de mascarilla quirúrgica, apoyar sobre la nariz, verificando que la parte coloreada, dice. Las quirúrgicas siempre tienen un color celestito o color verde. Esos colores tienen que ir para afuera. Cubrir la nariz y la boca con la mascarilla, colocar las gomas de cada lado de la oreja y ajustarlo para que no quede aberturas y sin tocar siempre la mascarilla. Una vez que nos coloquemos, no hay que tocar cada rato las mascarillas porque contaminamos. Pasos para retirarse. Tomar de la goma y retirarse desde atrás de las orejas sin manipular las mascarillas. No tocar las telas de la mascarilla, mantenerlas alejadas del cuerpo, desecharla inmediatamente y es de un solo uso, como les dije, lavarse siempre las manos antes y después. Y después del lavado de manos, no hacemos lo que es la desinfección con alcohol al 70%. Hay mascarillas también. Estas mascarillas es importante que sepamos, dice, depositarla en el basurero correspondiente, ¿sí? Tenemos basureros patológicos y en eso vamos a tirar, ¿sí? Entre las basuras comunes no tenemos que tirar nuestras mascarillas de uso hospitalario. Por favor, gente. No reutilizar las mascarillas quirúrgicas. Un día nada más podemos utilizar en el trabajo. Niveles de bioseguridad. Hay 4 niveles en el laboratorio cuando se manipulan muestras biológicas. Les voy a citar a continuación cada uno de ellos. El grupo número 1 está formado por agentes de peligro potencialmente mínimo, dice, para el personal y el medio ambiente. Aquí, por ejemplo, puede ser los laboratorios dentro de las instituciones públicas, las instituciones educativas, pueden ser los colegios, las escuelas o las universitarias, ¿sí? Grupo 2 incluye los agentes de moderado peligro, potencialmente para el personal y el medio ambiente. Ya es dentro de la facultad también. Grupo 3 está compuesto por agentes que pueden causar enfermedades serias o letales, dice. Ya dentro del hospital es el grupo 3. Y grupo 4 está formado por agentes que representan un alto riesgo individual de enfermedades que pueden transmitirse a través de aerosoles, las cuales no hay terapia o vacunas disponibles. Esos ya son los laboratorios donde hay experimentos, ¿sí? Y creación de vacunas, por ejemplo. Nivel de bioseguridad número 1 corresponde al trabajo que involucra agentes de peligro potencialmente mínimo, dice. Son adecuados para los laboratorios destinados a la educación y capacitación secundaria y universitaria, como ya les expliqué. Aquí hay un modelo de un laboratorio educativo. Niveles de bioseguridad número 2 corresponde al trabajo de moderado peligro potencial, dice. Aquí, por ejemplo, entra todavía laboratorios educativos, pero ya son laboratorios de diagnósticos también, clínicos y otros laboratorios, dice. Por ejemplo, laboratorios donde se hacen análisis clínicos
algún tipo de diagnóstico. Nivel 3 son las instalaciones clínicas, de producción, de investigación, educación y de diagnóstico. Aquí ya también incluye un poquitito más y ya dentro del hospital también ya abarca este tipo de laboratorio, ¿sí? Se usan gafas de protección en todo momento. Y la número 4, esta sí, como les dije, son los laboratorios grandes, ya, que trabajan con agentes peligrosos y tóxicos, ¿sí? Que pueden causar enfermedades. Requisitos mínimos de bioseguridad dentro del laboratorio. Dentro del acceso al laboratorio debe estar limitado y restringido el acceso para todo público, ¿sí? Solamente aquellos que están manipulando cultivos o muestras de los pacientes y que están con el equipo de protección personal adecuado pueden estar dentro del laboratorio. Las personas deben lavarse las manos antes y después de manipular las muestras. Luego de quitarse los guantes y antes de retirarse del laboratorio. No está permitido comer, beber, fumar, no está permitido lentes de contacto, maquillaje y llevar alimentos dentro del ambiente laboral, ¿sí? Sí está permitido equipo de protección personal. También es importante, Profe, sí, en deja- el caso de las chicas, tiene que tener todo el pelo recogido, por supuesto, ¿verdad? sí, justamente en esa parte voy a ir también acá a continuación porque voy a hablar de los pelos, las uñas y el uniforme. El laboratorio tiene que tener políticas claras, ¿sí? Unas normas sí o sí. Generalmente dentro del laboratorio, en la entrada mismo hay normas. En la facultad mismo hay normas a seguir. Tenemos que controlar eso, verificar bien y después ponerlo en práctica. Se recomienda uso de delantal o uniforme adecuado para el laboratorio a fin de evitar que la ropa de calle, dice, pueda contaminarse. Y así también es importante que estos uniformes solamente se utilicen dentro del laboratorio. Después no hay que pasearse con ese uniforme fuera de ese lugar del laboratorio ni utilizarlos por las calles. Se debe utilizar guantes para evitar lo que es la manipulación con cualquier material, ¿verdad? Protección ocular para evitar la exposición a sustancias que provoquen salpicaduras y otros materiales peligrosos, ¿sí? Mantener las uñas cortas y sin uñas postizas. Usar el cabello recogido o cabello corto, ¿sí? Lo ideal es utilizar los gorritos. Si se usa barba, deben de cortar para permitir el correcto ajuste de una mascarilla. Destinar ropa y calzado cerrado de uso exclusivo para el laboratorio. Y aquí, como dice en lo último, dice nunca salir del servicio con ropa de trabajo puesta. Eso es para todos los ámbitos, no es solamente para el que trabaja en un laboratorio, sino para profesionales de enfermería, médicos y todo profesional de salud. No debe pasearse con su ropa en la calle. Igual nomás si estamos haciendo una práctica dentro de una facultad o otro lugar educativo, igual. También les dejé otro tipo de, aquí les dejé un poquito más, eso cuando ya lean en las tareas, para no alargar tanto, ¿sí? El manejo de los materiales, ¿verdad? En cuanto al material contaminado y de desecho, es importante, ¿verdad? Que siempre se manejen, se manipule las muestras como corresponde, ¿verdad? Y hay veces que los equipos que utilizamos necesitan una desinfección y esterilización correspondiente. Entonces, hay que saber qué sustancias son las que se utilizan para poder desinfectar y después esterilizarlos. Aquí algunos ejemplos de desinfección, ¿sí? De productos utilizados dentro del laboratorio. Generalmente se utiliza el hipoclorito de sodio comúnmente, pero veo también aquí otro tipo de desinfectantes químicos. La eliminación de desechos, muchas veces se eliminan en la basura. Tenemos las basuras comunes, basuras patológicas
materiales contaminados, autoclave y incineración en el caso en el que necesita ser también desechado de esa manera. Y los accidentes, ¿sí? Hay unos protocolos a seguir en cuanto a salpicaduras, por ejemplo, aquí nos dicen, cuando hay salpicaduras sobre la piel y los ojos, se lavan con abundante agua mediante ducha y en ningún caso intentará su neutralización, dice. No hace falta utilizar jabón, ¿sí? Solamente abundante agua, cuando en los ojos y las mucosas. Si ocurren sobre la ropa, esto deberá quitarse lo antes posible para evitar que el producto entre en contacto con la piel. En caso de quemaduras, si son producidas por ácidos, se lavarán con agua abundante, dice. Si son producidas por fuego, el tratamiento dependerá de la profundidad. Generalmente, si es leve, con agua fría y con apósitos. Pero esto ya muchos de ellos necesitan también ir al hospital cuando son quemaduras graves, ¿sí? Materiales que pueden... Hay que tener en cuenta algunos materiales que tienen que estar en bajas temperaturas, ¿verdad? Porque puede causar una quemadura también, ¿sí? En cuanto a los cortes, también hay que lavar con agua fría y intentar cortar la hemorragia, ¿sí? Hay que vendar. Y si es profundo, necesita sí o sí un médico para poder suturar. Si hay ingestión de algún producto tóxico, ¿verdad? Esto sí ya es, sí o sí hay que llamar a un teléfono, ¿verdad? Para información toxicológica. Y normalmente tenemos en el país, ¿verdad? Porque ellos sí o sí, Profe, centro de intoxicación. sí, intoxicación, sí. Y esos casos sí, para que el personal de salud en estos casos recurra a esos lugares. Y también es importante que vaya acompañado de otro compañero para que pueda brindar información, porque el médico va a necesitar qué producto, saber qué producto es lo que se ingirió en estos casos, o cuál es lo que entró en contacto con el personal de laboratorio. En cuanto a inhalación, el paciente, la persona en este caso, ¿verdad? Nosotros, los profesionales del laboratorio, tienen que estar en un lugar ventilado y apartado del lugar donde inhala producto tóxico, ¿sí? Esto hay que también comunicar, ¿verdad? A la persona encargada del lugar y en el caso que el paciente quede inconsciente, también debe de acercarse lo antes posible a un hospital, ¿sí? ¿Tienen algunas preguntas? De mi parte no, bro. Bueno, les voy a dejar la tarea dentro de la plataforma y les habilito por una semana para que puedan ir completando, ¿sí? Dale, profe, gracias. Dale, profe, gracias. Buenas noches para todos.